Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. En la vida social de nuestro tiempo, cada vez es más frecuente la proliferación del extremismo y la violencia política, y especialmente el fenómeno de la desinformación, la cual se ha convertido en uno de los principales desafíos para el funcionamiento normal de las democracias. Y es que la complejidad de la desinformación no se limita a la difusión de noticias falsas, sino que involucran también la tergiversación de datos ciertos, el uso selectivo de la información y la amplificación de narrativas polarizantes que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. En este sentido, la desinformación condiciona la acción colectiva, debilita los consensos básicos y lamentablemente fomenta la radicalización ideológica, como lo hemos visto en otros episodios de Mirada Semanal. Para examinar cuáles pudieran ser las mejores prácticas para navegar esta desinformación, nos acompañó en este episodio Raiza Uribarri, periodista e investigadora venezolana del CIEPS, cofundadora del capítulo local Internet Society, y con quien intentaremos entender los orígenes y alcances de este fenómeno social y en especial cómo fortalecer la educación digital de los ciudadanos y construir espacios de deliberación democrática. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 28 de septiembre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, un poco siguiendo y dándole continuidad al tema que tratamos la semana pasada, que bueno, aquí se lo coloco en el enlace que precisamente hablamos sobre la polarización, el extremismo político, la violencia política, cuando eso llega directamente a la agresión física de dirigentes, líderes. También es importante y para eso contamos con la participación en este episodio de invitada especial para examinar también que uno de esos elementos catalizadores es el tema de la desinformación y las dificultades que paradójicamente estamos en la era de la información, pero claro, cada vez más difícil en ocasiones discernir lo cierto, la media verdad, o directamente la mentira, ¿no? Y para eso tenemos una invitada de lujo, que en este caso es Raiza Uribarri, que nos escucha del otro lado de la línea. Raiza, bienvenida a Mirada Semanal. Muchas gracias, Xavier. Saludos, Manolo y María Isabel. Un gusto estar acá con ustedes hoy. Y para comenzar, Raiza, nos gustaría un poco, pues claro, ya esto lo hemos conversado, se ha visto, sobre todo en muchos foros académicos, que la preocupación es legítima, es constante, pero para comenzar, ¿cuáles podrías, a tu criterio, cuáles podrían ser los principales elementos de desinformación que, bueno, para muchos pensarían que es algo nuevo, ¿no? Pero, digamos, tiene muchos elementos de larga data, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos importantes para identificar cuando estamos en presencia de una pieza abiertamente de desinformación? Y bienvenida. Gracias. Como tú bien dices, Xavier, la desinformación no es un fenómeno nuevo, la hemos rastreado en la historia bastante, es un fenómeno bastante lejano ya en el tiempo. Lo que sucede y ya es, digamos, de conocimiento académico porque hay muchos, digamos que investigaciones y artículos científicos publicados que demuestran que lo que ha hecho pervasiva la desinformación en el discurso público ha sido, primero, el alcance global que le da a las piezas desinformativas el nuevo ecosistema digital y la velocidad con que esto se transmite. Entonces, claro, tú lanzas un bulo en un ecosistema donde el bulo se queda encapsulado, donde es como que tú estás en tu comunidad. Imagínate que no hubiera medios. Tú estás en una comunidad aislada donde no hay medios. Tú le puedes decir esto a tu vecino, lo puedes circular en el barrio, pero eso va poco a poco, boca a boca, de ahí no sale y queda encapsulado. Ahora, cuando tú tienes unos aparatitos a través de los cuales tú puedes tirar una pieza desinformativa y llega globalmente y además a una velocidad inusitada, incluso el desmentido va más lento, porque además esto se inserta en una lógica que está en el ADN de las plataformas de las redes sociales que se nutren del engagement. Y el engagement se nutre de poner en el torrente informativo mensajes que generen enojo, que generen indignación, es aquello lo que se propaga mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy? La diferencia hoy, además de esta, es que esto está vinculado con unas plataformas que son sumamente poderosas,
Estoy hablando de Meta, que tiene nada menos que tres plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, que además forman un conjunto. Cuando tú publicas en Facebook, puedes publicar inmediatamente en Instagram. Entonces, una replicación a niveles nunca antes vistos. Es un poder que se concentra en un complejo industrial digital que gobierna. Bueno, la investigadora René Di Resta los llaman los gobernantes invisibles, ¿no? Estas son las empresas, las plataformas que gobiernan de forma invisible el mundo a través de un control algorítmico de los contenidos que circulan a escala mundial. Claro, y en ese sentido, dado también la complejidad y el alcance, me gustaría también incorporar a Manolo en la conversación, porque claro, aquí hemos conversado en muchas ocasiones, cómo también dentro de esta dinámica que en ocasiones se torna caótica, incontrolable, ¿no? En dónde para la política, ¿no? Porque vemos que muchas veces los políticos en funciones utilizan sus redes, mecanismos oficiales de comunicación, pero en ocasiones se termina convirtiendo en una espada de Damocles porque hasta qué punto puede ser también un mecanismo de control de sus propios radicales, ¿no? O sea, ¿cómo miras tú este fenómeno, particularmente desde el enfoque de la política institucional? Fíjate que es un fenómeno, como tú bien dices, bien importante para la política, que se arrastra ya en lo que llevamos de siglo, ¿no? Y me centro en dos elementos, ¿no? Uno es el carácter que en su momento la eclosión de todavía no se podía hablar de redes sociales, yo diría de mecanismos de transmisión de información digital, apareció como algo que era un elemento de empoderamiento de la gente, ¿no? Estoy pensando en las primaveras árabes, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando incluso, fíjate, en el caso español, lo que aconteció, y creo, Xavi, que tú estabas en España, tras el 11M, ¿no? Es decir, esa sensación de que la gente tenía un arma muy poderosa en sus manos y que los políticos lo sabían y de alguna manera los políticos se asustaban, ¿no? Porque la gente se sentía muy poderosa, ¿no? Tenían algo revolucionario, ¿no? Y además, y es la segunda cuestión, era algo revolucionario, pero que ya mostraba un perfil un poco perverso, que era el hecho de poder actuar de manera clandestina, ¿no? De manera absolutamente anónima, ¿no? Con un seudónimo podía uno decir lo que quisiera y entonces eso como que todavía se acrecentaba más esa sensación de empoderamiento, ¿no? Claro, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? De todo esto. Hoy es muy distinto y Raisa, a quien agradezco que esté con nosotros esta mañana, ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Esto ha servido para generar el mayor complejo empresarial creado en la humanidad en menos tiempo, ¿no? Y un complejo empresarial que es global y que es absolutamente poderoso gracias a la utilización de estos mecanismos y gracias fundamentalmente a la utilización de los datos y de la posibilidad de hacer hablar a esos datos o de ser manejados esos datos por medio de los famosos algoritmos. Sí, no, el punto que trae Manuel es interesante porque nos recuerda una historia muy reciente, ¿no? Cuando nace Internet, a alguna gente le gusta pensar que nace en ese cruce entre apocalípticos e integrados, es decir, los empezamos a analizar con las herramientas del siglo pasado, con aquellas teorías de Humberto Eco, eh, que decía, bueno, los medios tienen un efecto nocivo, tienen un efecto benéfico, ¿no? Pero resulta que las tecnologías se insertan en la sociedad, es decir, son producto de una sociedad, son producto de una sociedad desigual. Y ahora que estábamos revisando, por cierto, a propósito de un proyecto que tenemos acá en el CIEPS, de la brecha digital, bueno, las tecnologías nacen dentro de una brecha social. Las tecnologías se insertan dentro de una sociedad que está fracturada
socialmente con unas inequidades enormes. Entonces, lo que en un principio es disruptivo y tú ves nacer Internet en el año, digamos que en Latinoamérica, más o menos a finales de los 80, principios de los 90, es que explota el uso masivo de Internet. Internet llega a nuestros países como un interés de la academia. Fueron las universidades, los centros de investigación, los que se preocuparon por insertar estas herramientas en el ecosistema científico porque se entendía todo el potencial benéfico. Pero ellas venían de una raíz militar, o sea, ellas nacen, Internet nace como un proyecto de defensa. Entonces, pasa de ser un proyecto de defensa, se convierte en unas derivaciones académicas importantes y terminan en manos del mercado. Cuando se populariza Internet y todas las aplicaciones asociadas a ellas o que cabalgan sobre ellas, las populariza el mercado. Yo recuerdo, seguramente ustedes también, la primera vez que se conectaron a Internet, la primera vez que se conectaron a Internet, aquella maravilla de oír el módem como chillaba, chi, 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 y uno decía, estoy conectada, con un clic accedo a bases de datos, con un clic me conecto con una universidad, con un clic traigo un paper que antes era terriblemente difícil conseguir, ¿no? Entonces, hemos cabalgado entre eso, ¿no? Entre tener una mirada apocalíptica de que esto viene digamos, a insistir más, profundizar más en las desigualdades, y otros que dicen, bueno, es una herramienta de resistencia, de liberación. Yo, mm, quizás a Manolo es más optimista que yo. eh, los años que llevo yo estudiando este tema me llevan a ser un poco más pesimista. Creo que toda la deriva que hemos visto desde esa posición inicial de pensar que las tecnologías de información y comunicación venían a permitirnos un cierto avance, los datos lo que nos dicen es que las desigualdades se han profundizado y se van a profundizar aún más con la emergencia de otra tecnología disruptiva que estamos viendo que coge el mismo curso que cogió la emergencia de Internet, que es la inteligencia artificial. Quienes controlan las tecnologías de inteligencia artificial son, hay pocos centros de datos, la mayoría de ellos están en manos de empresas norteamericanas y China. Europa tiene una participación menor, África y América Latina ni siquiera aparecen, y Asia aparece por ahí, India con alguna que otra cosa. Pero se están profundizando las desigualdades y eso tiene su efecto, el hecho de que estas tecnologías sean de la comunicación, no es cualquier tipo de tecnología, es tecnología de la comunicación, y la comunicación es lo que permite la sociabilidad, es lo que construye Claro, sociedad. claro. Entonces, estamos frente a un escenario que todavía no conocemos muy bien, que desafía la comprensión de las personas, de la comunidad académica, de la misma industria, porque si vemos, se está haciendo inversión gigantesca en tecnologías de inteligencia artificial y todavía no son rentables. Se les sigue metiendo plata, plata, plata y todavía no son rentables. Incluso podría suponer un riesgo para la misma industria. No, no, sin duda alguna, y en alguna otra ocasión hemos conversado sobre estos riesgos y estas potencialidades que tiene a efectos de de la maltrecha gobernabilidad democrática de nuestro tiempo. Y para eso me gustaría incorporar también tu apreciación, Marisabel, porque claro, ciertamente también tú por tu trabajo y por tu dinámica cotidiana, pues estamos interactuando no tan solo con los temas o los tópicos que a uno como politólogo quizás le interesen, ¿no? Sino que también en esto se incorpora una vorágine de información a veces difíciles de controlar y sobre todo a veces difícil también de validar, ¿no? Y en ese sentido, a propósito de lo que dice Raiza, como ese efecto también aglutinante que hace, que tiene las redes sociales y el Internet en general, pues ciertamente esto tiene un efecto inexorable y a veces incalculable el alcance que tiene esto en la forma como comprendemos los asuntos políticos, ¿no? Hay dos cosas que Raiza está conectando, ¿no? Uno es el tema de cómo la emocionalidad tiene un rol preponderante en el tema no solamente de la adicción a las redes sociales, sino el uso y abuso, ¿no? Lo hemos visto aquí en Estados Unidos, pero también lo hemos detectado en Latinoamérica, como eh, cómo los agentes interesados en generar ciertos comportamientos
intervienen en estos espacios y utilizan mecanismos que justamente lo que hacen es explotar las emociones, ¿no? Lo hemos visto en el caso de la influencia rusa y china en Latinoamérica, pero también lo estamos viendo aquí. Con el tema de la polarización política y después de lo que hemos visto de violencia política, se ha detectado un comportamiento que es un patrón de comportamiento de estos agentes eh, eh, foráneos, ¿no? Pero hay otra parte, ¿no? Y es la vulnerabilidad de unas masas que por un lado no son educadas y por otro lado tienen una orfandad desde el punto de vista del liderazgo político. Digamos, aquí hay toda una crisis con el tema de la masculinidad, pero es que también es una crisis de liderazgo, ¿no? Entonces, en las redes sociales encuentran refugio muchas veces y como no tienen una base educativa, no tienen cultura general, entonces eso los hace más propensos a caer en esas, en esa relación de manipulación, ¿no? Yo esta semana tuve un debate, pues estábamos hablando de libertad de expresión y un alumno refutaba el por qué el acceso a Internet em, la alfabetización digital tenía que ser un derecho humano, porque estábamos hablando de los derechos humanos de cuarta generación, que el gobierno no tenía que estarle garantizando a nadie el acceso a Internet. Y yo le explicaba lo que pasó en la pandemia, que muchos niños aquí en Estados Unidos se quedaron rezagados porque por supuesto vivían en zonas rurales, no tenían acceso a Internet, inclusive aquí en la ciudad tenemos niños que no tienen Internet en su casa. Yo tengo colegas profesores que no tienen Internet en su casa porque es sumamente costoso. Y él decía, no, pero es que eso no es un derecho. Eso, el que tiene el dinero y lo puede. Entonces, nosotros tenemos un problema desde el punto de vista educacional, no es solamente un tema cognitivo, no es solamente conectar los puntos, sino que también la gente no entiende que eso son necesidades. Internet se ha convertido en una necesidad, pero como se ha convertido en una necesidad, también es un instrumento en contra de nuestros propios intereses. Entonces, lo que conecta, lo que Raiza está conectando es no solamente esa herramienta que se está convirtiendo más en un arma en contra de nuestra propia existencia, sino que además se le añade el tema de la inteligencia artificial. Estamos siendo bombardeados no solamente por eso, sino lo digo por lo que estamos nosotros haciendo en las universidades. En las 3 universidades donde yo doy clases nos están entrenando para usar inteligencia artificial, pero yo lo veo más es como un mecanismo de defensa. Esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer. Y mientras tanto, no es solamente que estamos dañando el ecosistema tecnológico, es que estamos dañando el verdadero ecosistema. Nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin luz, porque para alimentar todas esas, yo no sé cómo funciona eso, pero lo que sé es que están consumiendo tanta Agua. energía y agua que ya en Estados Unidos hay zonas donde ellos tienen esos servidores donde tienen problemas por reducción de la, no sé, la electricidad está fallando y también temen que haya, imagínense ustedes, escasez de agua aquí. Entonces, Claro. no estamos viendo las consecuencias y eso no forma parte de la discusión. Lo que estamos viendo es el resultado. Una sociedad que está completamente expuesta, vulnerable a lo que sea que pase en cualquiera de las plataformas, ¿no? Eso tampoco es que es exclusivo de una o de otra. Y creo que esa conexión que está haciendo Raiza con el tema de la emocionalidad para mí es clave. Anoche estábamos en una conversación en un lugar bastante distendido, un poco sobre estos mismos temas, ¿no? Y, digamos, se conduce siempre la respuesta al tema que haya planteado María Isabel, la alfabetización mediática, informacional, con el adjetivo que le queramos dar, ¿no? Cuando nació todo este tema de Internet la llamamos alfabetización. Sí, entender todo esto, pero es algo que lamentablemente se aborda desde el punto de vista de las competencias para el uso. Cuando decimos vamos a alfabetizar tecnológicamente a alguien, es mira cómo se abre una página, cómo se accede a bancos de datos, cómo
se abre una hoja de Excel, cómo se hacen unos cálculos, cómo se trabaja en Word, cómo si somos académicos soteros, como los organizadores bibliomerográficos y tal. Pero no va más allá, que es una alfabetización más política, diría yo, que es entender el complejo donde esta tecnología se inserta. Antes, hace muchos años, cuando yo me formé como periodista, se hablaba de lectura crítica de medios. A ti te daban un periódico y tú decías, bueno, a ver en las páginas de opinión, ¿quién está opinando? ¿Qué pasa aquí? En las páginas informativas de política, ¿quién habla? Bueno, pero es que entonces este medio está favoreciendo tal candidatura porque tal. No, ahora eso importa poco. Eso importa poco. Pero eso pervive, porque seguimos viviendo parroquialmente, digamos, en nuestros países ese tipo de situaciones. Pero es que hay algo que está cambiando globalmente a lo que no le estamos llegando. Lo que Marisabel decía del agua y de la energía que consumen los bancos de datos. ¿Dónde se están haciendo esos bancos de datos, esos acumuladores necesarios para desarrollar la industria de la inteligencia artificial? Ya hay protestas enormes, por ejemplo, en Bolivia, porque se están yendo a instalar, así como antes la extracción de petróleo, las economías extractivistas dañaban el ambiente. Bueno, esto también daña el ambiente, también daña el ecosistema, y sobre eso se habla poco. Es una línea de investigación muy débil que no está siendo, digamos, bien alimentada, y obviamente nosotros, los países con menos grados de desarrollo y menos presupuesto para la ciencia y la educación superior y la investigación, entonces permanecemos un poco rezagados y recibimos con beneplácito eh, las derivaciones que de eso viene, ¿no? Entonces creo que esa alfabetización digital, más allá del componente de capacitación, que es necesario, es uso, es apropiación, pero en un contexto de comprensión del contexto de donde todo esto se produce. Claro, claro, y ahí precisamente la complejidad, ¿no? Porque como, y me gustaría ahí también incorporar un poco también la apreciación de Manolo, sobre todo también considerando las dificultades que tienen muchas veces los países de América Latina para crear políticas públicas sobre lo más básico, salud, vivienda, educación, etcétera, pero ahora se le añade este tema que bueno, ciertamente no es nuevo, pero que tiene un efecto innegable y donde precisamente como decía Marisabel, pues incluso el tema de la digitalización de la sociedad, pues en muchas ocasiones a veces nos recuerda, nos trae esa reminiscencia de esos programas de alfabetización, donde muchas Uh veces -huh. se decía, oye, qué bueno es el gobierno, nos enseñó a leer, ¿no? Pero también te dice que leer, ¿no? ¿No? Y en ese sentido, pues también los gobiernos tienen esa clara intencionalidad, lo hemos visto incluso también con el caso de los monopolios digitales a nivel por lo menos el caso de Cuba, el caso de Venezuela, pero también vemos otros casos como el caso de Bukele, como tiene todo un despliegue cinematográfico que lo hemos comentado aquí en otras ocasiones y cómo incide de forma determinante y decisiva en la forma de cómo entendemos las cosas, no tan solo que pasan en El Salvador, sino fuera de El Salvador, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, no sé, me resulta fascinante, ¿no? Como alguien de tu época, ¿no? Que todavía tiene ese hábito de leer en papel, ¿no? Y ver todo esto que está ocurriendo y cómo eso tiene un efecto tremendo en las sociedades, en la sociedad política de nuestro tiempo, ¿no? Exacto, Xavi, porque qué placer es ese el de la mañana del domingo tomar un café con el periódico de Uh papel -huh. sobre las rodillas, leyendo, pasando las páginas lentamente. Bueno, antes olvidé señalar un tercer elemento a los dos que dije, ¿no? De las nuevas tecnologías, y esto engarza con lo que me preguntas. Y es el fenómeno de individualización. Yo decía antes del tema del empoderamiento, de la capacidad que el individuo tiene de sentirse el rey del mambo, pero también la posibilidad de actuar anónimamente. Pero también está el individualismo, el fin de la acción colectiva tal como la conocíamos, ¿no? La acción colectiva de la plaza, la acción colectiva del el grupo opositor o el grupo crítico que se reúne en un determinado espacio y conversan, se toman un vino, vuelven a hablar de
cosas banales, vuelven a retomar lo que les ha llamado. Esto ha desaparecido, evidentemente, ¿no? Este principio de un individuo, una terminal, pues acaba con la acción colectiva clásica y replantea el mundo de la representación política, ¿no? Ese famoso, recordad, dictamen de no nos representan, bueno, ahora es yo me represento a mí mismo, ¿no? Y yo tengo este instrumento y con este instrumento hablo directamente con el presidente, hablo directamente con la alcaldesa, hablo directamente con mi representante, ¿no? Y claro, puede haber una parte de realidad, de verdad, de que sí, de que, pero volvemos al tamaño, en comunidades pequeñas esto puede tener efectos positivos, pero claro, cuando el presidente Petro, que es uno de los presidentes de América Latina más activo en redes, se comunica con sus seguidores, es evidente que este contacto directo es una mentira, ¿no? Es una absoluta falacia. Entonces esto afecta a la representación política, afecta por consiguiente el papel de los partidos políticos, incentiva enormemente a los candidatos individuales, al particularismo, ¿no? Es decir, lo que llamamos los candidatos independientes, los outsiders, etcétera, porque no necesitan la parafernalia que tenía antes un partido político, ¿no? Y ellos o ellas solos se lanzan al ruedo político. Has dicho Bukele. Yo creo que siempre volvemos a Nayib Bukele porque ha sido el maestro. Eso es evidente, ¿no? El régimen construido en El Salvador se anticipa a muchísimas de estas cosas y explica el éxito. Lo hemos dicho, no es el haber parado la delincuencia, la atroz inseguridad. No es eso, porque eso ha venido acompañado con una serie de violencias de otro tipo, sino es el gran aparato comunicacional que este hombre creó. Y hablando, como hablamos en la línea del programa, ¿no? De la desinformación, de la mentira llevada a la política, este es el paradigma clásico, porque que lo haga Ortega o que se haga en Cuba o que lo haga Maduro, bueno, dice uno, está en la línea de lo que un régimen autoritario va a hacer, pero supuestamente Bukele se presenta como el paradigma, ¿no? De una llegada por las urnas, que llega por las urnas, o sea, eso no lo voy a discutir aquí, es evidente, pero que utiliza el poder con la magia del uso de un gran aparato tecnológico de comunicación. Manolo está planteando algo que es crucial, ¿no? Y es la desintermediación. Eh, ¿qué, qué está pasando con la libertad de prensa? Están desapareciendo periódicos, están desapareciendo medios tradicionales, está desapareciendo ese poder mediático tal cual como lo conocíamos. Hay menos medios locales, que son los que dan cuenta de los asuntos que interesan a comunidades pequeñas. Están desapareciendo medios regionales y se mantienen algunas cabeceras y algunas estaciones, digamos, radioeléctricas grandes. Cada vez, por ejemplo, acceder a medios serios, por llamarlo de alguna manera, tienes que pasar una pasarela de pago, tienes que tener cómo pagar la información de calidad. Entonces, ese escenario de desintermediación nos puede hacer pensar que no hay mediadores, que tenemos una comunicación directa, gobernantes y gobernados, ciudadanos y el poder político. Pero resulta que no es así, que lo que estamos viendo es un adelgazamiento de los intermediarios tradicionales que se distinguían por tener métodos periodísticos, porque bueno, hablamos de medios, pero dentro de un medio de comunicación hay de todo, pero cuando hablamos de información noticiosa, de asuntos de interés público, eran usualmente trabajados por personas formadas en una técnica, con una estética y además con una ética. La ética de respeto a los hechos, porque puede haber interpretaciones, pero interpretaciones sobre hechos verificables. Entonces, lo que está pasando es que los gobernantes, Bukele, Trump, Chávez, anticipado a todo aquello, Chávez no el tico, Chávez el venezolano,
comenzaron a intermediar directamente con los ciudadanos cuando se dieron cuenta de que podían bypassear a los medios de comunicación tradicionales, esos periodistas incómodos que hacen las preguntas que a mí no me gustan. Entonces, yo de verdad que cuando vi la reacción de la FCC en Estados Unidos, de dar de baja bajo o sea, la amenaza de retirar las concesiones ABC, el conglomerado de Disney, si no daban de baja a Kimmel, yo dije, wow, ni Conatel, o sea, Claro, lección RCTV, claro. RCTV, lección aprendida, o sea, en Venezuela hubo una innovación de la censura de medios que se pierde de vista, ¿no? Y ahora lo decía en estos días Marty Baron, el exdirector del Washington Post, él decía, los norteamericanos tenemos que ver la experiencia de cómo resistieron los periodistas de otras latitudes porque nos está pasando algo que no habíamos visto nunca, porque nos preciábamos de ser una democracia que la estamos perdiendo. Entonces, ese papel de intermediación que jugaban los partidos, las instituciones, los medios, está bajo ataque, pero no porque hayamos perdido intermediación, es que hay otros intermediadores más poderosos allí en la escena. Claro, claro, y en ese sentido, y ya para los escasos minutos que nos quedan, Raiza, me gustaría no pasar de la oportunidad de preguntarte un poco que, bueno, considerando esta dinámica tan compleja, tanto para ciudadanos, pero también para la misma política, para los que hacen política, eh, a tu criterio, ¿cuál pudieran ser estas? Porque, claro, vimos, de hecho, hace poco hemos visto también cómo ha cambiado la apreciación que el propio Trump tenía sobre TikTok hace pocos meses y ahora no lo vemos que cuando cambian la posibilidad de quién tiene la mayoría de acciones, pues ahí puede cambiar un poco ese trato, ¿no? Con un medio en particular, una cosa también muy interesante, pero particularmente en esta situación, ¿cuáles podrías decir tú que serían los elementos clásicos que, bueno, siempre vamos a tener y que deberíamos poner en consideración a la hora de ver un contenido noticioso o simplemente una pieza de desinformación, bueno, que a lo mejor la mirada no experta se le pierda de vista y que le sirva como herramienta fácil de acceso, ¿no? Eh, la verificación, ahorita está de moda verificación de los hechos y mis colegas me criticaban porque cuando eso se inició y se inició después del 2016 con todo lo que pasó durante esos años, la elección norteamericana, el Brexit, los acuerdos de paz en Colombia, que se vio cómo se utilizaron las plataformas para manipular los entornos de opinión pública. La gente decía hay que verificar. Entonces nacieron todos estos fact-checkers, iniciativas de fact-checking alrededor del mundo y hacia ahí se fue la cooperación internacional y se crearon como nichos de verificación, olvidándonos que la verificación es la madre del periodismo y que la verificación es aquello, incluso el testigo. Anoche nos preguntaban si la inteligencia artificial iba a desplazar el periodismo. Se dijeron muchas cosas, a mí me quedó en el tintero decir que lo que no desplaza la inteligencia artificial es el testigo de los hechos, el que va, pregunta y corrobora y chequea. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Puede meter la inteligencia artificial un texto, verificar si tiene fuente, pero el factor humano está allí. Mucha gente dice, duda de todo. Si te llega una pieza, duda de todo. No, yo creo que ese dudar de todo también es peligroso porque es algo como inunda la zona, decía Steve Bannon, ¿no? Eh, metamos de todo allí en el torrente para que si no creamos de nada, entonces si no nos fiamos de nada, es más fácil controlar, ¿no? Yo creo que mi ejercicio lo que me dice y mi intuición, pero es lo más difícil de hacer, es lo más complejo, lo más difícil, lo más lento, es ir siempre a lo local. Estas alfabetizaciones tienen mucho que ver con el asidero local y en Venezuela lo estamos viendo en una iniciativa que a veces no se ve mucho porque ellos dijeron, volvemos a lo analógico. Y son periodistas que buscan la noticia, verifican y la dan en los buses, en los autobuses de Caracas se monta, pues son periodistas de los formadísimos, de los mejores periodistas del país y se montan en los autobuses a dar la noticia.
y van a las comunidades y se reúnen y las pronuncian desde los balcones de los edificios y de las casas, y sobre esa información se reúnen en pequeños grupos y la discuten. Eso es carísimo, no hay presupuesto para eso. Eso es dificilísimo. Eso implica cualquier cantidad de esfuerzo, pero creo que es lo lento, a largo plazo y lo más seguro, lo que nos indica un poco la posibilidad de crear esa capacidad del ciudadano de entender el entorno donde vive, ¿no? Con un periodista aliado, con una comunidad tecnológica, porque a ese grupo que les estoy comentando de periodistas, que eso se llama el Bus TV, ¿no? Ellos nacieron como el Bus TV porque se montaban en los buses y daban con una mascarilla así como si tuvieran un televisor y daban las noticias, ¿no? Ellos evolucionaron un poco, entonces iban a las comunidades con tecnólogos solidarios, activistas, y los tecnólogos en medio de aquello les enseñaban a usar herramientas y les enseñaban a conectarse y a evadir la censura, que sabemos que el ecosistema digital venezolano está muy censurado, cómo instalar un VPN en tu teléfono. Crearon una aplicación que se llama Noticias Sin Filtro, una aplicación maravillosa para poderse conectar directamente a los medios venezolanos sin VPN y sin nada. Tú te conectas ahí y lo que no quiere el poder en Venezuela que se sepa, lo puedes recuperar por allí, ¿no? Claro, Entonces, fascinante. esas pequeñas cosas Claro. que son chiquitas, pero que a largo plazo quizás una y una y una y una y una suman. Claro, claro. Y bueno, de verdad, también muchísimas gracias, Raiza, por tu tiempo, por tus apreciaciones. Es un tema fascinante, como hemos visto, pero bueno, lamentablemente se nos ha echado un poquito de tiempo encima. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, y seguiremos en contacto para lo próximo que viene, porque seguimos haciéndole seguimiento a lo que pasa en América Latina. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias, Raiza. Raiza. Gracias a Gracias. ustedes. Buena semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.